El día de hoy vamos a hablar de la instancia. Este tema es importante para realizar precisiones terminológicas conceptuales. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a analizar los conceptos estructurales de esta ciencia, que es el proceso, para que ustedes no la confundan. Es decir, ¿qué debemos de entender por esta palabra que es instancia? Posteriormente, ustedes van a encontrar o van a escuchar que se utiliza la palabra instancia como sinónimo de proceso o como sinónimo de algún lugar donde se hace un proceso. Y así habrán escuchado que dicen primera instancia, segunda instancia. O vamos a acudir ante la instancia correspondiente. ¿Han escuchado hablar de ello? Bueno, la finalidad de esta parte de nuestro temario es precisamente hacer las precisiones terminológicas y con ello evitar la confusión. Les adelanto, no es lo mismo proceso que procedimiento, no es lo mismo instancia que proceso, no es sinónimo instancia que juicio, y por lo cual hay que definir cada uno de estos elementos. ¿Queda claro? Partiendo de ello, vamos a iniciar con la instancia. Lo primero que hay que indicar es que instancia es un derecho. ¿Sale? No es un lugar, no es un procedimiento, sino es un derecho. Vamos a estudiar qué tipo de derecho es. No es cualquier tipo de derecho. Lo primero que hay que señalar es que la instancia es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que por tratarse de un derecho fundamental, va a tener un rango muy importante. Ya les han enseñado en sus clases de constitucional qué son los derechos fundamentales y cuáles son los derechos humanos y esta taxonomía, ¿o no? ¿No les han comentado nada de ello? Pero ustedes sí saben que hay una diferencia entre un derecho que está establecido en una constitución y un derecho que está en una norma secundaria. ¿O no? ¿O es lo mismo, les da igual, o qué pasa? ¿Qué les han platicado? ¿Qué te han platicado, Alejandra Hernández? Bueno, sí. Yo, mayor jerarquía que los de, bueno, que las leyes establecidas en una norma secundaria. Ok, tienen una mayor jerarquía. ¿Pero qué más? No le han dicho algo más. Dime, Ania. Yo tenía entendido que los derechos fundamentales eran como, pues igual, lo de no discriminación y todo eso, pero eran como nacionales o por países, y los derechos humanos eran como
internacionales, o sea, eran universales para todos los países. Pero no sé si. O sea, dependiendo del pasaporte, diríamos, unos son derechos humanos y otros son derechos fundamentales. No, o sea, los derechos humanos son Mm. universales y los tienen todos. Y los derechos fundamentales, pues son los que te da cierta nación. No sé. Ok, bueno, aquí va a depender la postura del maestro que les está enseñando, pero hoy en día convivimos con esta taxonomía. Derechos fundamentales, de acuerdo con la teoría positivista, propiamente de Luigi Ferrajoli, debemos de entenderla como un derecho que puede estar positivizado o no, es decir, reconocido o no en un cuerpo normativo. Pero estos derechos van a ser, obviamente, derechos de una mayor jerarquía. Son aquellos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Y vamos a definirlo de acuerdo con Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli es uno de los grandes filósofos del derecho, que tiene obras muy importantes respecto de este tema. Sin duda alguna, pueden ustedes consultar su obra de la teoría del derecho que se llama Principia Iure. En Principia Iure, él va desarrollando todos estos elementos que vamos a estudiar. Pero ¿por qué? Fíjense lo importante que es entrelazar todas las materias que están estudiando. ¿Sí se han dado cuenta que todas sus materias tienen una relación? Si yo les pregunto, bueno, tenemos algo que se llama derecho de instancia. ¿Están de acuerdo? ¿Pero qué es? Pues con que yo les diga que es un derecho, pues ya es como decirles nada. Tenemos que ver qué tipo de derecho es. Y empecé diciendo que forma parte de los derechos fundamentales. Vamos a estudiar esta circunstancia. ¿Qué tipo de derecho fundamental? ¿Y qué es un derecho fundamental? Pero hay que entender que existe diferencia entre un derecho fundamental, un derecho humano y diversas, un derecho patrimonial, un derecho político, un derecho civil, porque muchas veces todo esto se confunde. Y hay que entender que, bueno, no es así. El derecho fundamental, reitero, puede estar positivizado o no. Los derechos humanos, de acuerdo a la teoría política, a la teoría positiva, son aquellos derechos que ya han sido reconocidos en un documento legal. Y por lo tanto se consideran derechos primarios. Entonces vamos a decir que en una escala tenemos a los derechos fundamentales, después a los derechos primarios, que corresponden a todos los derechos humanos reconocidos, y después tenemos derechos secundarios. Y en los derechos secundarios estarán los derechos civiles. Entonces tenemos
derechos de la persona, derechos humanos y derechos civiles. Esto de acuerdo a la teoría positiva, al positivismo jurídico. Si ustedes lo analizan desde la teoría del derecho natural, pues en primer lugar estarán los derechos humanos, después los derechos fundamentales y después los derechos civiles. ¿Queda entendido? ¿Sí ubican esto de positivismo y naturalismo? Ok. ¿A qué se refiere el positivismo, Elizabeth? Justo el positivismo se refiere a que el derecho tiene que estar planteado en la norma, tiene que estar escrito y solo lo que esté escrito es derecho. Y ya el naturalismo era más como justo el derecho por naturaleza, ¿no? Tú tienes derechos humanos por el simple hecho de ser hombre, según yo es así. Bueno, en lo primero estoy de acuerdo, en lo segundo, esa es una visión del derecho natural de la época clásica, propiamente de Aristóteles o de Platón, pero el derecho natural se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos y hoy en día tenemos muy importantes estudiosos del derecho natural. Esa concepción es muy reductivista ambas, pero bueno, le da una idea. Podemos decir que los positivistas quieren todo en el código o en la Constitución y los naturalistas dicen que hay algo más de la Constitución. Aquí nuevamente ustedes tienen que tomar una postura, pero tienen que tomarla. No se pueden quedar en el limbo. En lo personal, a mí me convence la postura naturalista. ¿Sí? No obstante ello, para explicar la taxonomía de un derecho, pues tengo que acudir a la norma y por lo tanto a los estudios positivos. Pues eso es invariable. Los naturalistas no niegan la existencia del positivismo e incluso lo consideran indispensable. ¿Sí queda claro? Ustedes pueden tomar el camino que gusten. Hay positivismo, hay naturalismo y hay realismo. ¿Y del realismo les platicaron algo? ¿No les hablaron nada del realismo? ¿A ninguno? ¿A ti, Osvaldo? No, profesor, ese no lo recuerdo. ¿No les dejaron leer la teoría de los 3 círculos de don Eduardo García Maínez? ¿Ya no dejan leer eso? ¿Se acuerdan que les mandé una obra que se llama La Senda del Derecho? La Senda del Derecho, el autor es un autor del realismo jurídico. En este caso, estadounidense, norteamericano. ¿No notan ustedes una diferencia en lo que él plantea o ni siquiera lo han leído? ¿Alguno de ustedes ya empezó? Dime, Aranza. Bueno, maestro, a mí sí me hablaron del realismo y bueno, esta corriente principalmente, pues bueno, fundamenta que la validez de la norma está en su eficacia, ¿no? A diferencia del naturalismo, ¿no? Que la encuentra en que sea justo. Exactamente. Fue igual, muy reductivista, pero empiezan ustedes a notar estas diferencias. El realismo tiene varias vertientes. Un autor fundamental es del realismo escandinavo es Al Ross. Y fíjense entonces cómo es muy importante que ustedes tengan bien firmes sus bases teóricas, porque si no les va a costar un trabajo inmenso seguir avanzando en la carrera. ¿Y usted, Aranza, tuvo oportunidad de leer la obra que les mandé, La Senda del Derecho? No, profe, yo aún no la he leído. Todavía no la leen. ¿Cuándo la van a leer?
hoy mismo. Casualmente, ¿verdad? Léanla. Y mucho menos han leído la acción de inconstitucionalidad que les mandé. ¿Usted ya la empezó a leer, Naomi? ¿O ya la leyó toda? Sí, profe, leí como la mitad. Bueno, pues vamos a poner una fecha para platicarlas, porque les reitero, me parece triste que viviendo cambios tan importantes en el mundo jurídico, ustedes los pasen de noche. ¿No les parece a ustedes o les da igual? ¿Creen que esta resolución tenga alguna importancia o qué más da? Ayer salieron a marchar por algo de esta resolución, ¿no? ¿O ni se enteraron Sí. tampoco? ¿En TikTok no salió la marcha? Hay que analizar. Y desde estas tres vertientes, positivista, naturalista, realista. Yo entiendo que les han de haber enseñado positivismo a lo mejor desde Hans Kelsen, si bien nos fue, o de Augusto Comte. Bueno, se ha seguido desarrollando. Luigi Ferrajoli es un gran doctrinario positivista. También, antes que el maestro de él, estuvo Norberto Bobbio. Y sus libros son fantásticos, de Norberto Bobbio. Lo que encuentren de él, créanme, va a ser gran tiempo invertido. En el tema, bueno, aparte de Ferrajoli para el positivismo, tenemos a Hart, tenemos a Ralph, tenemos a Raz. Fíjense que se sigue desarrollando esta teoría. Después, para el naturalismo, tenemos a Ronald Dworkin, a John Finnish, a Kaufman. Reitero, no se queden con la idea de que se ha dejado de desarrollar y cultivar la ciencia jurídica. Muy bien. Y del realismo tenemos al juez Holmes, a Al Ross y varios más. Entonces, dense cuenta ustedes que dependiendo la postura que tomemos, pues nuestro desarrollo de nuestra teoría será distinto. ¿Concuerdan? ¿Por qué? Porque se parte de un lugar distinto y se pretende llegar a algunas consideraciones diversas. Su fundamento, su mira será otra. Entonces, analicemos lo siguiente. El derecho de instar es un derecho fundamental. ¿Cómo vamos a definir a los derechos fundamentales? Acudamos a la definición del propio Ferrajoli. Ferrajoli tiene un libro maravilloso que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. En este libro sostiene un debate con diversos teóricos para poder llegar a una definición de esta figura. Por lo tanto, veamos a qué definición llega. Nos dice, los derechos fundamentales
son aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos y o personas capaces de obrar. Esta es la definición de un derecho fundamental. Y para entender la cabalidad, ustedes notan que se habla de un derecho subjetivo. ¿Sí lo notan? Y me preguntarán, maestro, pero pues, ¿qué carambas es un derecho subjetivo? Y aquí también, fíjense que este debate les va a servir muchísimo, porque en el amparo discutimos sobre los derechos subjetivos y los derechos meramente adjetivos. Y si se te está violando un derecho de naturaleza subjetiva, procederá el amparo indirecto. Entonces dense cuenta que este debate les va a servir muchísimo. ¿Qué será un derecho subjetivo? Vamos a definirlo también. El derecho subjetivo es cualquier expectativa de actos jurídicos ya sea positiva de prestaciones o de una expectativa negativa de no lesión. Por lo tanto, este derecho consiste en una expectativa positiva, que es dame algo Estado, o una expectativa negativa, no me lesiones tal cosa. Partiendo de esto, vamos a decir que el derecho de instancia pertenece a un derecho fundamental. Y va a ser un derecho fundamental primario, es decir, de expectativa. Y al ser un derecho de expectativa, tenemos que analizar en qué consiste. En primer lugar, el derecho fundamental debemos de entender lo que lo tenemos todos. Muy bien. Pero todo derecho requiere una garantía. Esto sí ya se los explicaron, ¿no? ¿Qué es una garantía constitucional? ¿Qué les dijeron que es una garantía constitucional? A usted, Erandi, ¿qué le han dicho que son? A mí no me han dicho, profe. No hemos visto derechos humanos y garantías. Estamos viendo la parte orgánica. No hemos visto la otra parte de la Constitución. ¿Está viendo la parte orgánica de la Constitución? Ajá. Sí, es la orgánica donde está lo de pues, los órganos, ¿no? Órganos constitucionales autónomos, INE, Suprema Corte. Ok. Sí, ¿no? ¿Y no empezaron por el capítulo primero de la Constitución? No, estamos viendo primero, bueno, mi maestra así nos lo está enseñando. Ok, ok.
Pero de todos modos, cuando están viendo la parte orgánica, ahí también hay garantías. ¿No les han explicado eso? ¿A usted, Alejandra, tampoco? Pues el profesor solamente explicó eso, que había una parte dogmática y que eran los artículos del 1 al 29. Y pues nos explicó que ahí venían los derechos humanos y sus garantías. Este, pero pues, y nos dijo que nuestra constitución era garantista, por tanto, pero no hemos entrado en esa parte. Bueno, ¿qué les siguen? Dime, Aranza. Pues, bueno, ahorita como que me cuestioné si tengo la noción clara, pero bueno, yo sí lo he visto y como que las garantías constitucionales son como estos mecanismos, por así decirlo, como ágiles que tienen como fin, pues, pues ahora sí que, pues no sé si defensa o pues valga la redundancia, garantizar como estos derechos que pues la Constitución pues considera eh, pues indispensables, ¿no? Y van como más ligados como a la concepción de la dignidad humana y pues es justamente como este reconocimiento constitucional, ¿no? Muy bien. ¿Quién le da constitucional? Yuri Pavón Romero. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que nuevamente vayan preocupándose los que no entienden todavía esto porque pues les va a costar trabajo entender todo lo demás. Y pregunta Aranza, el doctor Yuri le comentó a usted esto de que la Constitución tiene una parte orgánica y una parte programática. Sí, eso ya lo vimos. Ok. ¿Por qué es interesante eso? Esas divisiones de que las constituciones tienen su parte orgánica, pragmática y demás, es estudiar un constitucionalismo de pues ya un enfoque algo, pues antiguo. Porque si ustedes analizan, nuestra constitución no únicamente tiene derechos humanos del artículo 1 al 28. Entonces esa división que les hacen tajante así, de aquí para acá son derechos humanos y de allá para allá es otra cosa, no es así. Analicen ustedes lo que les dicen, no se queden únicamente con lo que decimos los maestros, porque a veces los maestros pues, ni sabemos de qué estamos hablando. Su obligación es ir, consultar, buscar, leer cuestiones de, pues por lo menos de autores que todavía respiren, porque parece que les están enseñando constitucionalismo del siglo XIX. ¿Sale? Dígame, Fernanda. Ay, es que yo también quería participar, profe, sobre lo de las garantías constitucionales. O sea, yo tengo entendido que es para prevenir, pues, alguna violación a un derecho y, pues, esto es como una eficacia jurídica o algo así era. O sea, la gran... Ok, pero fíjense qué bonito es esto. Van a ir ustedes a un amparo, que es un procedimiento de garantías para decir, yo vengo a defender algo que es como que así, maestro. También usted, juez. Mire, no sé bien qué es, pero sé que es algo que tengo. No sé bien cómo funciona, pero sé que tengo que venir aquí a pedirlo. Y en una de esas ni me lo respetan y ni me voy a enterar. ¿Creen ustedes que esto va a funcionar? Imagínese, Erandí, que usted tiene que ir con el doctor, ¿sale? Imagínese que va con un cardiólogo y le dice, Erandí, ¿qué crees? Te tengo que operar. Y tú le preguntas, oiga, doctor, ¿pero qué es el corazón? Y te contesta,
Me acuerdo que en la carrera me enseñaron que pues es algo que está como por ahí en el cuerpo y sirve como que para que vivas. Oiga, doctor, ¿y dónde está el corazón? Ni idea. Pero te opero y te curo. ¿Te dejas operar, Erandi? ¿Por qué no? Pues porque me va a matar. ¿Por qué? Porque ni sabe dónde operarme. ¿Y por qué si vas a dejar que un abogado lleve tu proceso? Si No. si el abogado tampoco sabe, ¿usted cree que muchachos de tercer semestre de medicina medio entienden algo de anatomía? No, pues ya lo tienen que dominar, ¿no? ¿Y ustedes por qué como abogados no entienden un poquito de filosofía del derecho? ¿Qué piensa? Porque no hemos buscado, no hemos investigado. Pues hay que preocuparse por ello. Recuerden que la formación es de ustedes. El binomio enseñanza-aprendizaje en la educación superior está enfocado en que el alumno es autodidacta. Ya el maestro es solamente un guía o un conductor del conocimiento, no es un oráculo de verdad. ¿Están de acuerdo? Tienen que empezar a desarrollar un pensamiento crítico y ser autodidactas, tener hambre de aprender. Si se quedan con lo que les damos únicamente los maestros, el día de mañana quienes van a tener que salir y enfrentarse al mundo, ¿quiénes son? ¿Los maestros o ustedes? ¿Quién creen? Ustedes, ¿no? ¿Quién debiese de estar preocupado por salir excepcional? ¿El maestro o ustedes? Nosotros. ¿Quién va? Imagínense que vienen a una entrevista de trabajo y les pregunta el entrevistador, a ver, Elizabeth, platícame, ¿qué es eso de las garantías? Y le dices, pues mire, garantía está en la Constitución. De eso sí me acuerdo, que viene en la Constitución. No sé bien qué es, pero empiezo a trabajar con usted y aprendo. ¿Cómo ves, Elizabeth? ¿Crees que vas a tener el trabajo? ¿No? Pues entonces váyanse preparando en esta tesitura. ¿Qué estamos haciendo? Ubicando a este derecho de instar en el plano jurídico. Es un derecho fundamental, pero el derecho fundamental por sí solo no sirve para nada. Necesita una garantía. Hay garantías de primer orden y garantías de segundo orden. Las garantías de primer orden es el reconocimiento que se hace de un derecho humano en una norma positiva, propiamente en la Constitución. Las garantías de segundo orden son las normas estructurales que permiten acceder a ese derecho fundamental. Vamos a poner un ejemplo. Si decimos que el derecho de instar es un derecho fundamental, vamos a entender qué es este derecho o en qué consiste. El derecho de instar es aquel que tenemos todos para solicitar que una autoridad inicie un procedimiento. Para que pueda ser resuelta mi pretensión.
Vamos a explicar. Imagínense ustedes que van a entrar a sus domicilios. ¿Están de acuerdo? Cuando ustedes van a entrar a su domicilio, sacan una llave. ¿Es así? Y esa llave únicamente les sirve para abrir la puerta de acceso a su domicilio. ¿No? Y una vez que abren la puerta, ¿guardan la llave? Sí, ¿no? ¿Ya no les sirve para otra cosa? ¿O sí? Pues vamos a realizar esta analogía y vamos a decir que el derecho de instar es la llave. Únicamente les permite acceder. ¿Estamos? ¿Acceder a qué? Al procedimiento. Pero dense cuenta la importancia de esa llave. Sin esa llave, usted se queda fuera de su casa. ¿No es así? Lo mismo ocurre con el derecho de instar o de instancia, como quieran llamarlo. Este es el derecho fundamental que tenemos todos por el solo hecho de ser personas para acudir ante una autoridad y que ella inicie o realice un procedimiento. ¿Sí queda claro? Y fíjense ustedes que este es un derecho, al ser fundamental, es un derecho que nos pertenece a todos. No hay distinciones. Incluso ustedes han escuchado que nuestros hermanos migrantes que vienen de tránsito por nuestro país, cuando son sobajados en sus derechos, pueden o están interponiendo amparos. ¿Han escuchado de ello? ¿O no? ¿Se han escuchado o no? Pregunto. Que estaban interponiendo amparos colectivos para que se les permita el paso por nuestro país sin injerencias. Bueno, pues dense cuenta que cualquier persona puede acceder a la impartición de justicia. Aquí podríamos nosotros decir, pero ellos ni siquiera son mexicanos, no tienen ni una identificación, son migrantes, ¿cómo van a tener derecho? Claro que tienen derecho. Por eso, ¿sí entienden ustedes esta categoría? El nivel en donde está el derecho de instar. No es una norma secundaria, no es una norma que interese lo que haga el legislador, sino es un derecho que tenemos por el solo hecho de ser personas. ¿A qué es? A que se nos imparta justicia, a acceder a un procedimiento para que de una manera pacífica se resuelva alguna petición o alguna disputa. Muy bien, entonces vamos a definir el derecho de instar. Vamos a decir que el derecho de instancia es el medio por el cual los sujetos legitimados, abran paréntesis si quieren, y pónganle particulares o autoridades, cierren paréntesis, caminan en una vía preestablecida. Ilegal. Vía preestablecida y legal.
hacia el foco de competencia que está instituido para satisfacer sus intereses lícitos. Es decir, este derecho es el que nos permite acceder al procedimiento. ¿Sí queda claro? Vamos entonces a ir delimitando. El derecho de instar es un derecho fundamental que va a tener sus garantías, garantía de primer orden y garantía de segundo orden. ¿Cuál es la garantía de primer orden que tiene nuestro derecho fundamental de instar? Bueno, es el artículo 17 constitucional en su primer párrafo y respectivos. Auxílienme, por favor, alguno de ustedes dándole lectura al 17 constitucional, ya que escucho que en constitucional no han llegado al 17. Yo lo leo, profe. Por favor. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales, ¿no? ¿Han visto el meme ese que dice costas judiciales? Que no son aquellos lugares donde van los abogados a vacacionar, ¿o nunca lo han visto ese meme? Yo cuando escuchaba costas judiciales sí me imaginaba algo así, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Esta es la garantía de primer orden. Entendamos, se llama garantismo, nos decías, Fernanda, tú me hablaste de ello, ¿no? El garantismo precisamente establece que de nada nos sirve tener un derecho si no existe un medio legal para que sea protegido y pueda acceder a él. Más que un derecho fundamental, pues se convierte en una declaración de buena voluntad, ¿no creen? Entonces, veamos lo siguiente. La garantía de primer orden, como su nombre lo indica, la vamos a tener a un nivel superior, propiamente en las constituciones. Aquí acabamos de leer qué es lo que establece el legislador constitucional, el legislador originario, vamos a llamarlo, el constituyente primario, referente a este derecho fundamental. ¿Qué quiere decir? El derecho fundamental es, tenemos derecho a la tutela jurisdiccional. Esto es el derecho de instancia. Tiene varias vertientes. El desempaque de derechos nos lleva a indicar que esta tutela jurisdiccional debe de entenderse como uno. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. ¿Queda entendido? Si alguien tiene una pretensión, debe de acudir ante la autoridad. Todo uso de la fuerza privada es ilegítimo. Nada de que me debe 100 pesos, pues lo agarro a golpes hasta que me pague. Ni yo lo puedo hacer, ni me lo pueden hacer a mí. ¿Estamos claros? El pobre abonero del Coppel, que ya lo tengo loco porque me le escondo cada que pasa, no me puede agarrar a golpes para que pague la letra, ¿o sí? Tendrá que demandar. ¿Pero se dan cuenta que esto es un derecho de todos y de todas? Y a su vez, como tenemos prohibido
hacernos justicia por propia mano, el Estado está obligado a darnos el acceso a ella mediante tribunales. Y ya nos dirá, estos tribunales estarán expeditos, se tendrán que haber emitido con anterioridad a que ocurran los hechos, su servicio será gratuito y debe de haber justicia pronta, expedita e imparcial. Dense cuenta que esto pues es una garantía nada más. Yo les pregunto, nada más con este artículo 17, ¿ustedes ya pueden acudir a un tribunal a que les impartan justicia? ¿O necesitarán una garantía secundaria? ¿Qué piensa? Que se necesita la garantía. ¿Y cuál será la garantía secundaria, Randy? Para que nos impartan justicia, Ujú. pues que el sistema funcione de una manera eficaz. Bueno, Que pero usted ya ahí se está yendo a otras consideraciones. ¿Qué necesita antes? antes de, Ajá. A ver, si quiere demandarme en la vía civil, ¿qué necesitará? ¿Que haya un qué? ¿Tribunal civil? Ujú. ¿La Constitución ya le dice que existe el Tribunal Civil? No, nada más le dice, existirán tribunales. Pero no le dice que ya existen, ¿o sí? ¿La norma secundaria cuál es? Pues las respectivas leyes orgánicas de los tribunales respectivos. Necesito un instrumento donde me diga que existe un tribunal, ¿no? Y que ese tribunal tendrá presupuesto y que ese tribunal tendrá jueces y bla, 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 bla. Pero ya teniendo nada más esa estructura orgánica, ¿me permite acceder a él? ¿O necesito el Código de Procedimientos Civiles? Necesito el código. Entonces, ¿se dan cuenta cómo todos estos se convierten en garantías secundarias? ¿O no? De nada nos serviría el puro artículo 17 constitucional. O sea, suena muy bonito. Pero si se queda ahí en la Constitución, ¿sirve para algo? No podemos acceder. No está garantizado. Entonces, el derecho de instar es un derecho fundamental que tiene garantía primaria en el artículo 17 constitucional y sus garantías secundarias son las respectivas normas que rigen el procedimiento como garantía de la tutela jurisdiccional. ¿Sí quedó claro? Entonces, el derecho de instar tiene por objeto que se abra un procedimiento. ¿Queda claro? Nada más para eso me sirve mi instar. La instancia es ese derecho que tengo de que se me abra el procedimiento. No es el procedimiento en sí. ¿Están de acuerdo? Hagamos este ejercicio. Cuando ustedes van a Acapulco, ¿sí van a Acapulco? Bueno, o iban cuando se podía viajar. ¿Se han ido? Y se han fijado que pagan caseta. Y cuando usted paga su caseta le entregan un boletito y se levanta la pluma. Imaginen ustedes que el derecho de instar es cuando pagan su caseta. ¿La autopista es lo mismo que el pago de la caseta? No. El pago de la caseta le permite utilizar la autopista. ¿Estamos de acuerdo? Pero la autopista, el camino que voy a recorrer ya es otra cosa. Lo mismo que el destino. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, instancia
es este derecho que tenemos para nuestra tutela jurisdiccional. ¿Ha quedado entendido la taxonomía de este derecho de instar? ¿O tienen duda? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Ya lo entendieron así, de rápido? Profe, yo solamente no le alcancé a escuchar cuáles eran las garantías de segundo orden. Las garantías de segundo orden se constituyen por las leyes orgánicas de los tribunales y todas las normas procedimentales. Que regulan el camino que necesitamos para hacer un procedimiento. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Esta palabra instar es una palabra, un verbo que ya casi no usamos en el español mexicano. Es muy raro. ¿Ustedes han escuchado que se utilice esta palabra en el diario acontecer? ¿O es primera vez que la oyen conmigo? ¿Sus abuelitos no la dicen? Por ejemplo, mi abuela se utilizaba el verbo instar. ¿Con ustedes no? Esta palabra instar viene del castellano antiguo. Y es un verbo que tiene diversas acepciones. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, tiene tres acepciones. La primera, repetir la súplica o petición. Insistir en ella con ahínco. La segunda, en la antigua escuela quería decir impugnar la solución dada a un argumento. Y la tercera opción es apretar o urgir la pronta ejecución de algo. En el campo del derecho, utilizamos la tercera acepción del verbo instar, que quiere decir apurar o urgir la ejecución de algo. Instar quiere decir pedir o solicitar que alguien haga algo más. ¿Sí queda claro? Y piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Imagínense que yo tengo 13 años de edad. Estoy en casa de mis padres viendo el televisor en la sala de la casa y pasa mi abuela y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Pues viendo la tele, abuela. Pero no que mañana tienes examen. Sí. Y entonces, pues ahorita, acabo de ver mi serie y ahorita voy a estudiar. Y me dice mi abuela, Adrián, te insto a que estudies. Osvaldo, ¿qué me está diciendo mi abuela? ¿O cómo interpretas tú esto? Pues es como que, como tipo una invitación, pero más que una invitación es como tipo súplica, como de ya hazlo. No sé cómo. ¿Me está invitando o me está suplicando? Pues es que no es tanto No, tal te vez está como pidiendo. una orden.
Ajá. Ajá, no es una orden. Me lo está pidiendo, escuché que dijo alguien más. Sí, Aranza dice, me lo está pidiendo. ¿Y qué pasará si yo decido ignorar lo que dijo mi abuela? ¿Qué se imaginan que me pasaba? ¿O qué les pasaba a ustedes? Chanclazo, Mándeme, un chanclazo. cuando menos. ¿Están de acuerdo? ¿A ustedes no les pasaba así? Y pensemos lo siguiente. Mi abuela, en un plano deontológico, tiene el derecho de pedirme esto, de instarme. Fíjense que está pidiendo para que yo haga algo que ella no puede hacer, que no puede hacer un tercero, que lo tengo que hacer yo. ¿Están de acuerdo? Porque yo soy el único sujeto que lo puede hacer. Soy el sujeto competente para hacerlo. De nada sirve que vaya y le diga a mi hermano, oye, Juan, ponte a estudiar, porque Adrián tiene examen mañana. ¿Tiene sentido? No. Entonces, mi abuela es un sujeto facultado para pedirme o instarme a que apague la tele y me vaya a estudiar. Sí, si gustan ustedes, por alguna obligación de tipo filial. Vamos, no es una autoridad, no tiene el derecho como tal de decirme o exigirme, pero por respeto, por educación, por amor filial, por lo que sea, me lo puede decir. ¿Estamos de acuerdo? Y yo estoy obligado a responderlo. En el ejemplo que doy, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero piensen lo siguiente. Mismo ejemplo, estoy sentado viendo la tele y por la ventana de mi casa que da a la calle se asoma mi vecina y me dice, Adrián, te insto a estudiar. ¿Qué le contestarías, Alejandra? Pues yo le diría que, pues, que porque me dice que estudie, ¿no? Que qué derecho tiene a decirme. Bueno, usted porque es muy educada y civilizada. Yo le contestaría, ¿qué te importa? Vieja chismosa que se asoma en mi ventana. ¿O no? ¿Pero qué ocurre ahí? Esta vecina o vecino, porque ya ven que para eso no hay distingos, ¿no? ¿Es sujeto facultado o legitimado para instar respecto de mí? No. Y obviamente yo no soy sujeto competente para acoger su instar. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver que en el plano jurídico únicamente puede instar el sujeto legitimado ante la autoridad competente. ¿Queda claro? Si vienes y yo no soy autoridad competente, ¿qué te voy a decir? Discúlpeme, yo no puedo realizar el instar. Yo no puedo acogerlo. O si viene y no está legitimado, pues le voy a decir, usted no tiene derecho a pedir esto. ¿Sí vamos entendiendo la figura? Entonces, recapitulando, el derecho de instar es un derecho fundamental que tiene su garantía constitucional de primer orden en el artículo 17 y por lo tanto es un derecho que reviste las siguientes características. Es universal, es abstracto, es indivisible, es irrenunciable
y es imprescriptible. ¿Sí quedó claro? Profesor, ¿me podría repetir la tercera característica? O sea, dijo que era universal, abstracto, y la tercera, ¿cuál era? Bueno, y de ahí nada más apunté que era irrenunciable e imprescriptible. Ay, a ver, ¿quién me ayuda con la tercera? Indivisible. Indivisible. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es general, abstracto, universal, pues que todos lo tenemos. Que es indivisible, que yo no puedo decir, pues sí tienes acceso a la justicia, pero nada más poquita. O tienes o no tienes acceso. Es irrenunciable, inalienable, imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Uno, que no lo puedo vender. Dos, que no puedo renunciar. O tres, que por el paso del tiempo no queda sin efecto. ¿Se acuerdan cuando platicamos de la transacción? Que decíamos que toda transacción hecha sobre acción futura es nula. Pues ahí está precisamente esta característica que les estoy diciendo. ¿Ven cómo todo va de la mano? Pues yo no puedo ni renunciar, ni convenir, ni vender sobre el derecho que tengo de demandar el día de mañana, o de denunciar, o de querellarme, o lo que sea. Todo contrato que hagamos ustedes y yo, en el sentido de, Naomi, si te hago un daño, fírmame este papelito que tú no vas a irme a denunciar. ¿Verdad que eso es imposible? ¿Por qué? Por todas las características que acabamos de ver. Entonces, si ustedes entienden esta ubicación del derecho de instar, pues ya nos damos cuenta que es un derecho importante. No es cualquier cosa. A veces pensamos que es meramente instrumental. No. Es un derecho de la más alta jerarquía. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy hasta aquí para no dejar mucho el siguiente tema, que es el procedimiento. La siguiente clase vamos a definir qué se entiende por procedimiento. ¿Queda claro? Muy bien. Aranza, salúdeme mucho, por favor, al doctor Yuri Pavón, es gran amigo mío. Sí, maestro. Y qué bueno que le está poniendo atención. Veo que le gusta el constitucional, o por lo menos le queda ahí la idea. Sí, sí me gusta mucho su clase, la verdad. Qué bueno, es un tema muy bonito, o por lo menos a mí me llama la atención. Me pone Cristel que suba las clases anterior y esta sí, se las envío. He estado como loco con el trabajo. Denme oportunidad, se las subo. Voy a tratar hoy mismo, pero bueno, como ustedes ven, ya ando hasta vestido de traje de abogado, entonces de verdad voy a acabar mi sesión con ustedes y corro para una audiencia que tengo inicial. Si me desocupo antes de las 6 de la tarde, les subo la clase con todo gusto. Ya están aquí, las voy subiendo, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda? Ninguna. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Suerte en su audiencia. Gracias, muy amable.